Ahí va. Bueno, les damos la bienvenida a todos quienes no pudieron estar hoy. Tal vez me faltó reforzar el aviso y el enlace un poco antes. Bueno, igual es una clase cortita como de revisión de dos o tres cosas. Primero, los TPs, ¿sí? Un poco en esta materia, siempre el TP tiene una parte que son conceptos o cuestiones que están en las clases, que están en la bibliografía, y una parte que no está en la bibliografía, que hay que elaborarla uno, que hay que pensarla. O sea, cuando es un análisis de un texto, bueno, no va a estar exactamente dicho en la bibliografía cómo analizar ese texto. Y a mí me parece que esa es la parte creativa, la parte interesante que tienen estas materias, que es pensar por uno mismo. Y por ahí cuando lo escriben no tienen la certeza, y no hay una única manera, esa es la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que notaba que a veces hay un poco de desorientación porque están más acostumbrados, y por ahí me equivoco, pero digo, a tipos de parciales donde hay mucha reposición de información. Y esto no es tanto reposición de información, es apropiarse de ciertos conceptos para usarlos de una manera que no lo puedo chequear en la bibliografía. Entonces, eso, acostúmbrense a eso porque está bueno. Después cuando ustedes, no sé, digo, los docentes muchas veces hay una actividad creativa que es inventar ejercicios, materiales, pruebas, o cómo idear la estrategia para una clase. Eso es súper creativo. Y en realidad hacen esto mismo que yo digo, ¿no? O sea, porque parten de cosas y de conceptos, de cosas que están en la teoría, pero los ponen en la práctica, los hacen vivir ustedes en la clase. Entonces, bueno, era un poco eso, explicar un poco cómo es la dinámica de estas materias. Les doy la palabra a lo que quieran decir mis compañeras y Belia. ¿Vas vos, Flor? No, pienso que, sumando esto que dice Adri, que quizás como estudiante de la carrera lo sé, que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbradas que en general este sea el tipo de evaluación que se propone en las asignaturas. Se que a veces desconcierta cuando llegan TPs que nos ponen a prueba porque hay mucho de elaboración y no solamente de dar cuenta de lo leído, que es lo que suele suceder. Pero bueno, creo que es un buen ejercicio porque justamente nos pone en un lugar mucho más creativo y que es fundamental, ¿no? Y más en una materia como esta, en donde además la cuestión de escribir, ¿no? Y poder formular un texto propio sobre una idea es algo que también está ponderado, ¿no? En la evaluación. De hecho, hay un punto para cómo está escrito el texto, las cuestiones más de ortografía, la puntuación y demás. Así que, nada, creo que vale la pena. Son TPs que generalmente son costosos, que llevan tiempo, son muy extensos, ¿no? Yo cuando abría los TPs decía, wow, ¿cuántas páginas? ¿Cuánto que han escrito? 6 páginas, uno decía, porque claro, cuando copian cosas de los libros y todo eso. Sí, pero bueno, yo creo que, digamos, recuerdo como estudiante cuando me encontraba con estas consignas, pero lo que pasa después cuando nos ponemos a resolverlas y demás, creo que empezamos a volar y está bueno. Así que el segundo, anticipar que el segundo viene en la misma línea, de hecho creo que es más creativo todavía, pero bueno, una invitación a seguir en esta propuesta. Bueno, y yo con respecto a lo del punto, el puntito ese que agregamos para la calificación, quiero decir que también es muy importante, más que en otras materias quizá, y lo pusimos en casi todos los parciales, que nosotros tenemos en cuenta bastante el modo en el que escriben y si hubo revisión o no hubo revisión, porque a veces son cosas que son por ahí muy sencillas que con una pequeña revisión se hubiese podido resolver, pero quizá se notó que o faltó tiempo o se hizo muy rápido. Entonces, bueno, o sea, es un momento, por un lado, para trabajar este tipo de contenidos también desde la creatividad, y por el otro, para procesar sobre la propia escritura y hacer esta situación de revisar la propia producción, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados a rever nuestra propia producción. Y después, una cosita de forma,
fíjense que en la parte de la bibliografía, por ahí no les pusimos mucho, pero realmente esperamos que puedan citar con las normas ZAPA, porque lo ideal sería que cuando se reciban puedan ser licenciados que citen correctamente. Que muchos lo han hecho, ¿sí? Y también para que se diferencie de, o sea, la propia producción de lo que dice algún autor, autora que estuvimos trabajando. Y a quienes tengan que reformular algún punto, no lo tomen como algo tremendo, como un castigo, sino al revés, como una oportunidad de volver sobre estas cosas, porque encima ahí, en cada punto está como especificado, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. Entonces eso es algo que ayuda. Bien, dos o tres cositas sobre las últimas dos clases, la 8 y la 9. Esperen que comparto pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí? La 8 inauguramos ahí las estrategias de análisis y sobre todo nuclea todo lo que es el plano de la lengua y del texto. Y es análisis semántico, ¿sí? Hay dos textos bibliográficos, uno más clásico, a ver, esperen, que es el de Jiménez Belilia, que son españoles. Ahí está. ¿Se ve o no? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, miren, ahí está escaneado el índice. De este texto, a mí me interesaba la noción de campo semántico que lo retomé en la clase 8, ¿sí? ¿Qué es un campo semántico? O sea, son todas las palabras asociadas. Ven, por ejemplo, campo semántico de prendas de vestir. Camisa, bueno, es un texto español, por eso en vez de pullover le dicen jersey. Chaleco, bueno, pantalón, ahí está todo, ¿no? Y bueno, ahí están analizados los emas. Lo de los emas no me interesa tanto, pero sí la idea de campo semántico. ¿Por qué? Porque miren, vamos a la actividad 9, ¿no? Relaciones semánticas en un poema de Girondo. Es el poema Paisaje Bretón, que está tomado de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que es de 1922, o sea que tiene casi 100 años, y es un gran libro de poemas. Y en Paisaje Bretón, en realidad, si lo leemos, yo ahí les dejé picando una respuesta, dice Douarnenez. Douarnenez es el nombre del pueblito. En un golpe de cubilete, empantana entre sus casas comodados un pedazo de mar con un olor a sexo que desmaya. Barcas heridas en seco con las alas plegadas. Tabernas que cantan con una voz de orangután. Sobre los muelles, mercurizados por la pesca, marineros que se agarran de los brazos para aprender a caminar. Y van a estrellarse con un envión de ola en las paredes. Mujeres salobres, eniodadas, de ojos acuáticos, de cabelleras de alga, que repasan las redes colgadas de los techos como velos nupciales. El campanario de la iglesia es un escamoteo de prestidigitación, saca de su campana una bandada de palomas, mientras las viejecitas con sus gorritos de dormir entran a la nave para emborracharse de oraciones y para que el silencio deje de roer por un instante las narices de piedras de los santos. Para mí es un poema que al día de hoy, digo, con 100 años de distancia, al día de hoy me conmueve y me parece que es genial esto. Si ustedes coinciden conmigo, están imbricados dos campos semánticos, ¿sí? Un campo semántico tiene que ver con el campo semántico de los marineros, ¿sí? O sea, las tabernas, el muelle, el puerto, el sexo, el estar borrachos, ¿sí? Y también se podrían analizar en detalle las figuras, los recursos, las figuras retóricas, qué sé yo. Hay metáforas un montón. Y también hay personificaciones. Por ejemplo, tabernas que cantan con una voz de orangután es una personificación, ¿sí? Hay como una metonimia y una personificación, las dos cosas, porque uno podría decir, las tabernas no cantan, son lugares, ¿no? Pero bueno, es como, ¿quiénes cantan ahí? Los marineros, los que están ahí borrachos, ¿no? Entonces ahí hay una personificación. Después, sobre los muelles, fíjense,
todo el ambiente, ¿no? Los marineros que se agarran de los brazos para aprender a caminar, es como, de vuelta, ahí hay una imagen que nos da a entender que están borrachos, por eso se tambalean, y van a estrellarse con un envión de ola en las paredes. Mujeres salobres, enyodadas, de ojos acuáticos. Fíjense, uno presupone que no había todavía cuestionamiento al patriarcado y qué sé yo, hace 100 años, entonces ese es como el, el lugar típico, no sé si un prostíbulo, pero el lugar donde los marineros paran en el puerto a beber, qué sé yo, y había mujeres, ¿no? Entonces fíjense, acá hay un golpe de efecto. Dice, mujeres alores, enyodadas de ojos acuáticos, de cabelleras de algas, que repasan las redes colgadas de los techos, ¿no? Imagínense las redes típicas de esos bares de puerto, como velos nupciales. Esta comparación, como velos nupciales, conecta todo este campo semántico en el que veníamos con el campo semántico que viene después, y que es un campo semántico opuesto, porque no es el campo semántico del bar casi prostibulario, sino que es la iglesia. Fíjense, el campanario de la iglesia es un escamoteo de prestidigitación, saca de su campana una bandera, ahí nos sitúa el lugar. Y ahora nos metemos como en ese ámbito. Mientras las viejecitas con sus gorritos de dormir entran a la nave para emborracharse de oraciones. Fíjense cómo esta metáfora, emborracharse de oraciones, no es inocente el verbo. ¿Por qué? Porque es un verbo que conecta con el otro campo semántico, ¿no? Y para que el silencio deje de roer por un instante las narices de piedras de los santos. O sea, los dos campos semánticos son exactamente opuestos. O sea, no hay nada más opuesto al bar o a esa taberna que la iglesia. Y la cuestión, las metáforas como sexuales, ¿no? O sea, el, el, el olor a sexo, el pedazo de mar con un olor a sexo que desmaya, o sea, no hay nada más opuesto a lo de la iglesia, ¿sí? Y sin embargo, esos dos campos semánticos opuestos están imbricados. Entonces, un poco también la idea de leer estas cuestiones de semántica es, fíjense, vuelvo a esto, del campo semántico, hay un ejercicio, por ejemplo, que es esta rima de Becker, la que es muy famosa, qué sé yo, la de tú eras el huracán y yo la alta torre, entonces hay el campo semántico de la amada y el campo semántico del poeta, ¿sí? Nosotros podríamos hacer eso con los dos campos semánticos, el de la taberna y el de la iglesia. Digo, si trabajásemos con chicos no de primaria, un poquito más grandes. Y otro bonus track que tiene este poema, o que tiene esta actividad, que es la siguiente. Es un gran poema para ver, o sea, ahí Oliverio, en 1922, se anticipa 2 años a algo que está en el manifiesto surrealista, que es de 1924. ¿Por qué? Porque los surrealistas tenían mucho esta cuestión de, digamos, emparentar cuestiones que tienen que ver con el sexo y el amor, llevarlo, eso algo medio sublime, ¿sí? O sea, tomar algo muy corporal, muy prosaico y hacerlo sublime. Y en un punto hacían como chocar esos dos campos, ¿sí? O sea, eh, exaltaron la sexualidad, el amor corporal, pero también ligándolo a una terminología que muchas veces tenía que ver con lo religioso, ¿sí? De hecho, las imágenes surrealistas se arman contraponiendo realidades lo más alejadas posibles, y eso es una imagen surrealista. Walter Benjamin llamaba a eso una iluminación profana. Son imágenes armadas a través de un montaje. Y uno lo puede ver eso en este poema, que está muy cuidada, todo el tipo de personificación, de metáfora, y en el modo en cómo se imbrican esos dos campos semánticos opuestos. Yo creo que es un hallazgo, y bueno, Oliverio fue un poeta surrealista, pero con la ventaja, digamos, de haber vivido lo que tenía esa vanguardia para ofrecer al mismo tiempo, o sea, en tiempo real. Y de hecho estos poemas se anticipan un poco, ¿no? A, no sé, a novelas como
Nadia de Bretón, eh, el campesino de París, de Aragón, que tiene también este tipo de juegos, digo, esos son franceses, pero, y que leían, o sea, Oliverio es uno de nuestros grandes escritores, poetas, que tiene un trabajo con la lengua que es impresionante. Hay un libro del 53, en la más médula, el poema 12, es uno de los poemas de amor más lindos escritos en lengua castellana, se los recomiendo, después lo podemos llegar a ver en otra clase o a buscar. Entonces, fíjense, a partir de lo visto en clase, de la bibliografía, cómo podemos analizar no solo las figuras retóricas, sino cómo están los campos semánticos en este poema imbricados. Esa era un poco la idea de la actividad. La 10 es el otro texto, que es el de Bataner, que eran preguntas, porque la verdad es que el texto de Bataner es como un texto de lingüística aplicada para dar clase, y está bueno. Los españoles son buenos haciendo manuales y recopilando cosas. Entonces, eso está bueno. Ahí tienen, el más allá es un capitulito, más allá de la punta de la lengua, ¿ven? O sea, hay un poco de explicación y después hay ejercicios de ejemplo. Y en realidad son todos ejercicios de cómo activar el vocabulario, ¿sí? Porque hay algo interesante, es algo basado en la psicolingüística, ¿no? Eh, Miren, lo podemos recuperar, lo podemos leer, ¿no? Dice, en realidad, a ver, yo cuando doy clases, uy, perdonen, mm, cuando doy clases en la UBA, que doy clases hasta las 11 de la noche, a esa hora, hay veces que cuando quiero hacer una asociación libre, se me olvidan las cosas, y digo, uy, chicos, el Alzheimer. Pero en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Fíjense la activación del vocabulario, está acá en la primera hoja, ¿no? Cómo los estadios de cómo el vocabulario que nosotros almacenamos, cómo se torna disponible o no, ¿no? Hay varios estadios. Primero, el hablante desconoce los términos. Hay un primer nivel que es, nunca escuchamos una palabra y la desconocemos. Dos, el hablante la ha oído o leído y tiene una hipótesis vaga sobre su valor. Tres, el hablante la entiende de forma pasiva. Es decir, hay a veces una comprensión que entendemos o reponemos por el contexto, o entendemos lo que dice de manera pasiva, pero si nosotros tuviéramos que usar ese término o esa palabra, no lo tenemos disponible. Cuatro, el hablante la usa en una de sus acepciones más frecuentes. Y cinco, el hablante la domina en varias acepciones y puede jugar con ella, o sea, haciendo metáforas, juegos de palabras, paranomasias, rimas. Entonces, está bueno esto. ¿Por qué? Porque después los ejercicios que da Bataner eh, son ejercicios para activar el vocabulario y para tornar disponibles esos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprender a insertar una palabra nueva dentro de frases. Son ejercicios fáciles, digo, y uno los podría... En general hay ejemplos de la literatura española, son palabras que por ahí nosotros no usamos, pero podríamos reemplazarlas por citas o por cosas que sí usamos. Pero lo que tiene de bueno esto es la lógica de cómo se puede activar el vocabulario. Hay una compañera de ustedes que participó en una de las actividades, Norma Rodríguez, que nos agradece que pongamos este texto porque dice, wow, están buenos los ejercicios. Y dice, y la verdad en la escuela muchas veces no trabajamos con el vocabulario. Entonces, esta clase lo que tiene de interesante en este punto es eso. Digamos, hay dos actividades en donde trabajamos con el plano semántico y con el vocabulario. Una más que está en la actividad 11, que es esto, rasgos semánticos y descripción, está basado en un cuento que es delicioso, de una escritora argentina que está viva, ay, lo tengo descargado acá, pero, eh, no, me sale todas las cosas piratas que uno tiene. Bueno, ahí está. Yo en otra vida fui avestruz. Es un cuentito corto que es formidable. Y la idea es cómo
a partir de algo que es la descripción, que tiene que ver con los rasgos semánticos, se puede saltar, ¿no? A distintos tipos textuales. Había otra cosa que es las fábulas, qué sé yo. Bueno, esto es en narrativa. Entonces yo ahí les proponía en la actividad 11 que eligieran un objeto, un animal, algo con lo que se identificaran o identificaran a un personaje ficticio o ficcional o a la voz de un narrador, y en donde algo de la descripción esté tramado en un texto breve o en una pequeña historia, o a veces podría ser un texto que funcionase casi como una adivinanza. Fíjense, yo en otra vida fui avestruz. Dice, yo en otra vida fui avestruz. Le llamará la atención, porque aquí me ve con mi aspecto de madre de familia un poco entrada en carnes. Pero eso fue hace mucho tiempo y en otro país, cuando era joven. Y además transcurrió en paralelo. Quiero decir que al mismo tiempo fui mujer y avestruz. Es posible que usted no sepa bien qué es un avestruz. Pues mire, son unos animales preciosos con un cuello larguísimo que nosotros llamamos ñandú, y más científicamente rea americana, porque avestruz es el nombre que tienen en África. Todo esto lo busqué en la enciclopedia Vida Salvaje que compré en cuotas y que traía de regalo el microondas. Me valió la... Adri, Sí. perdón que te interrumpa, mirá que lo que leíste recién no se vio en la pantalla, ¿eh? Se vio una hoja en blanco. Ah, ¿no se ve? No, no te quisimos interrumpir porque Bárbaro. estabas leyendo. Pero aunque sea para que lo muestres, Sí, sí, sí. Sí. Lo tengo, espera. Ah, porque estaba ahí la ruedita. Vos lo leíste hermoso. sí, sí. Está silenciada, Flor. Ahí estamos. Comento algo y ahora retomamos un toque la lectura. Es una página, a ver, es una página y media y es formidable. A ver, no, un poquito más. Sí, no, una página y media. Lo podemos leer. Eh, a ver, es una escritora argentina que en 1976 ella hace un chiste y dice que se fue con la beca Videla a Madrid. Se tuvo que exiliar. Y ella se llama Clara Obligado, es la bisnieta de Rafael Obligado, nada menos que el autor del Santos Vega. Y ella siendo como descendiente de 7 generaciones de argentinos, si nos fijamos en nuestros apellidos, creo que no muchos de nosotros tenemos 7 generaciones viviendo acá. Algunos tal vez sí. Por ahí en las provincias es más habitual, ¿no? Que haya familias que están hace muchas generaciones viviendo. Digamos, Clara es descendiente de lo que se llamaría una de las familias patricias de este país, ¿sí? Fue rebelde en su juventud, tuvo participación política, y tuvo que exiliarse, perseguida por la dictadura, y se convierte en escritora en España. Yo hice una investigación, hay muchos casos de escritores latinoamericanos y argentinos que se convierten en el exilio en escritores. Y entonces van a ver en la lengua, que hay algo interesante, ya que estamos hablando de las palabras, que hay un castellano mestizo, que tiene giros, términos y palabras, algunos son del español rioplatense nuestro y otros son del español, digamos, peninsular. Entonces, eso está mezclado. Y este cuentito, este breve cuentito, Clara siempre dice que es su autobiografía. Entonces, por eso fíjense qué interesante lo de la descripción, y lo de identificarse o con un animal, con un objeto, con algo, con una situación, para ficcionalmente, en este caso, explicar el habitar en dos mundos, que es lo que pasa con el exilio, ¿no? Una persona que es trasplantada a otro lugar, pero que todo su imaginario, su cultura, y bueno, como les decía que era ella, digamos, también era una familia que tenía extensas campos, qué sé yo, en una época en la provincia de Buenos Aires, y de chiquita y qué sé yo, digamos, conoce muy bien lo que es el campo, y van a ver las descripciones, qué ajustadas que son. Entonces retomamos, ¿no? Dice, todo esto lo busqué en la enciclopedia Vida Salvaje que compré en cuotas y que traía de regalo el microondas. Me valió la pena, con el amor que les tomé a esos bichos. A mí me encantaba correr por las pampas, eso que sale en los folletos de los viajes, donde los pastos son tan altos que llegan hasta los cuernos de las vacas y la tierra es tan plana que da la vuelta al mundo.
Como le estaba diciendo, me encantaba correr, sobre todo cuando caía la tarde y el cielo dibuja una franja rosa y azul alrededor de la tierra y los pájaros vuelan bajito porque regresan cansados a la laguna. No, no era peligroso. Entonces no nos cazaban para ser plumeros. Eso vino mucho después. Como le digo, éramos la mar de felices. Tal vez se esté preguntando cuándo pasó la historia. Más, ¿cómo es eso de que haya sido al mismo tiempo mujer y avestruz? Aquí donde me ve, yo tengo más de 40 años y lo del avestruz fue hace por lo menos 100. Me trajo unos problemas terribles explicarle a mi marido que yo había vivido en otro tiempo y en otro lugar. Lo del avestruz ni siquiera lo intenté. Ya sabe lo poco comprensivos que son los hombres. Mi otro estado era fenomenal, sobre todo porque el macho de la manada cuidaba de las crías, que se llaman charitos. Así que nosotras, las hembras, nos la pasábamos de miedo, todo el día picoteando por ahí, alargando el cuello y charlando entre nosotras. ¿Se imagina lo que es tener ese porte, esa elegancia, esos ojos grandes y grises, esas pestañazas? Era una preciosidad, y yo, que soy tan presumida, disfrutaba como una loca. Las otras hembras no, porque aunque los teníamos todas iguales, yo además era mujer. Un día me casaron con las boleadoras y me llevaron a un rancho, como le dicen por allí a las casitas construidas con barro y que a los alemanes ahora les parecen tan ecológicas. Bueno, le resumo. El criollo se encariñó conmigo y después de acariciarme mucho el lomo me amancé y me dedicaba a comer bichitos por el patio. Bichitos y todo lo que encontraba, porque ya sabe, los avestruces nos tragamos cualquier cosa. Me encantaba sentir cómo bajaba la plata por mi cuello hasta el buche. El hombre era soguero y el patio estaba lleno de brillos. Perdone, tampoco sabrá lo que es ser soguero. Enseguida se lo explico. Es un oficio que consiste en hacer las riendas y todas esas cosas para los caballos, y él las hacía muy adornadas. Era precioso verlo sentarse de tardecita cuando el cielo es un remolino de nubes y enjabonarse las manos para ponerse a trenzar. Ahí nomás, con 3 hilitos de cuero atados a un árbol, el hombre sacaba un cabestro, una cincha, un bozal. Iba acariciando los tientos y haciendo nudos mientras mezclaba la plata, y justo cuando el sol se escondía, se levantaba del banquito para ponerse a pensar. Yo no sé qué pensaría el hombre, pero frente a un sol que se pone tan rojo y con esas nubes, algo importante debía de ser. Luego se me acercaba y me decía, acariciándome las plumas con los ojos acuosos, ay, mi linda, esperen que se me escapó, ay, mi linda avestruz, no me acuerdo. Ay, mi linda avestruz, qué gauchita, mi linda avestruz. En invierno metía la cabeza bajo sus sábanas y como era muy cariñoso y yo estaba calentita, me hacía un lugar. Él apagaba el farol y yo apoyaba el pico contra su pecho y también sentía su calor y el corazón de los humanos que bombea pesado y lento. Ya sé que le parecerá extraño, pero yo dormía con el hombre. Como le decía, además de ñandú era mujer, y me mentía contentísima en su cama. Solo echaba de menos una piel sensible para sentirlo más, porque la caricia en las plumas no es suficiente. A usted se lo puedo decir, sentía la añoranza de mis pechos. La que no estaba tan contenta era la novia, que a veces venía a visitarlo. Era una mulata fea y ordinaria, vestida de colores chillones que no pegan con los tonos tan sobrios de la pampa. Y además tenía el pelo mota, los ojos como carbones y el cuello corto, así que no soportaba esos ojazos grises míos, y por eso, cuando estábamos solas, me decía, maldita presumida, te voy a arrancar las plumas y voy a hacerme zapatos con tu piel. Un día trató de que me comiera un cigarro encendido y el hombre se enfadó tanto que casi le pega. Yo silbaba de contenta, pero, como soy tan discreta, me salí de la habitación para que se pudieran reconciliar, y me quedé sola en el patio, con la cabeza bajo el ala, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Qué bonito que es el campo en primavera, todo lleno de florcitas, con el cielo tan azul, los peludos agujereándolo todo, las perdices con su agudísimo reclamo, las vizcachas, los teros. Yo correteaba feliz, bamboleando el cuello, abriendo mucho las alas para mantener el equilibrio, golpeando la pampa como un tambor, porque nosotras, no sé si se ha fijado, tenemos unas piernas tremendas. A lo lejos oía llamar al macho de la manada. ¿Y qué quiere que le diga? Se me despertaba el instinto. Con tantos animales apareándose que había ahí por ahí,
Al fin y al cabo era natural, parece que al hombre le pasaba lo mismo, porque en esa época, piense que le hablo de 100 años atrás, las mujeres no se entregaban sin pasar por la boda, y la mulata le permitía todo menos lo esencial, que tonta no era, y quería casarse para dejarlo después ardiendo, y solo. Así que una noche de luna, plagada de luciérnagas, cuando las ranas croan y huele el campo a verde y a nuevo, el hombre me empezó a llamar desde la cama, primero con silbiditos, pero después con palabras, y mientras decía, mi linda avestruz, mi hembrita, qué mansita, mi linda avestruz, iba dejando un lugar a su lado y apagando el farol, aunque ya no hacía frío. Va y me acaricia el lomo con sus manos grandes y curtidas, y yo, sin saber qué pensar, porque nunca había visto a un hombre desnudo, y ahora él estaba desembarazándose de todo lo que nos separaba, y yo dudando de sus intenciones, pero al mismo tiempo me esponjaba para que me encontrara la piel, y era tan dulce su peso de hombre que mire, lo dejé hacer. Así fue como perdí la virginidad. Por eso no se lo he contado a mi marido, ya sabe lo celoso que es. Que haya vivido en otro siglo y en otro país, eso en el fondo le gusta, dice que da cultura. Bueno, este cuentito es genial, es un cuento de iniciación, ¿no? Femenina, que no tenemos muchos, o sea, no es tan frecuente. Sí en la literatura más actual, erótica, que Flores la experta ahí en eso, pero no es tan frecuente y cruzado, ¿no? Con temas de la tradición nacional, del campo, y fíjense cómo la descripción, cómo está todo entramado en una historia. Entonces, la verdad que la actividad 11 está buenísima si quieren aprovecharla. Y luego, en la clase 9 hay un par de ejercicios, uno de comparación y uno de interpretación, que son como medios inusuales, porque el de comparación en realidad es un ejercicio de transposición, es analizar cómo una historieta, que es la historieta basada en un cuento de Poe, que se llama El corazón delator, cómo del cuento se pasó a la historieta. Entonces es ir viendo, analizando esa transposición, ¿no? De un lenguaje verbal a un lenguaje icónico, como el de la historieta. Y el otro es un ejercicio de interpretación que tiene que ver con SZ de Barthes, con dividir un texto breve en lexias y analizar qué pasa cuando cortamos arbitrariamente o cortamos de determinada manera un cuento, ¿sí? Entonces allí ver todas las asociaciones y los códigos que hay. A ver, a mí de estas 5 actividades, si me dan a elegir, me parece que esta, inspirada en el cuento de Clara, pero que ustedes lo hagan con cualquier cosa, escribir un textito breve que reúna descripción, como con alguna cuestión, reuniría o saldaría la parte del vocabulario. Del otro, si no tienen tiempo, me interesa solo que me hagan preguntas la vez que viene si no entienden algo. O sea, lo de Barthes me parece que es más interesante la teoría que cómo se lleva a la práctica. Porque no sé si con chicos haríamos este asunto de las lexias o lo de cortar el texto. Pero sí es muy interesante la libertad que le da al lector Barthes. Entonces, eso como teoría está buena. Y la vez que viene, que va a ser el lunes 24, luego vemos el horario, si es feriado o no. Si es feriado lo podemos hacer un poquito más temprano, a las 6, ¿les parece? Después de la merienda, si a los chicos les damos la leche a las 5, 5 y media, nos sentamos todos a las 6. Y si no es feriado, 7 y media como hoy. Y veríamos el lunes 24 una clase de parodia, sátira e ironía. Los materiales yo los voy a colgar hoy a la noche y el lunes hacemos como todas las dudas, las preguntas y demás. Bueno, Belia, sos una patriota que te bancaste solita la clase con todas nosotras. Así que, un placer, un placer. Ustedes me aguantaron en la parte que no quedó grabada también. Así que eso fue peor, así que tranqui. Bueno, beso grande, nos vemos la vez que viene, ¿les parece? Dale, Perfecto, nos vemos el lunes. gracias. Hasta luego. Gracias, Adri. De nada, Chau, chau. gracias a ustedes. Nos vemos.